La historia no es una línea recta, sino un conjunto de ciclos que suelen rimar. Hoy, mientras observamos con tensión el estrecho de Hormuz y el cambiante panorama en el Medio Oriente, muchos lo ven como un evento aislado. Sin embargo, para entender la verdadera magnitud del desafío a la hegemonía de Estados Unidos, debemos viajar 7 décadas al pasado. Bienvenidos a este análisis profundo sobre las 5 lecciones críticas de la crisis de Suez de 1956, un espejo histórico que hoy proyecta sombras y advertencias sobre el declive del orden mundial contemporáneo. En julio de 1956, un solo documento y una firma alteraron el tablero geopolítico para siempre. El presidente egipcio Jamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, terminando con un monopolio corporativo extranjero y destrozando la ilusión de superioridad europea. Avancemos hasta nuestro presente. El estrecho de Hormuz emerge como el equivalente moderno, un punto de estrangulamiento donde las tensiones actuales amenazan con asfixiar el flujo energético del planeta. Lo que Suez fue para Londres, Hormuz podría ser para Washington, el lugar donde el control naval indiscutido se enfrenta a una realidad paralizante. Es un error común pensar que los imperios caen únicamente por una gran derrota militar en el campo de batalla. La historia nos advierte que el colapso es el resultado de la fractura simultánea de 5 pilares de poder. Hoy analizaremos cómo la vulnerabilidad comercial en rutas marítimas, la sobrecarga militar por el ego imperial, la transformación de la economía en un arma, la pérdida de autoridad moral ante el mundo y la búsqueda de autonomía por parte de los antiguos aliados están configurando el fin de una era hegemónica. En 1956, la táctica fue simple pero devastadora. Nasser hundió 40 barcos, bloqueando el paso de suministros vitales. El impacto fue un infarto logístico. El 67% del petróleo europeo quedó atrapado y los costos de transporte marítimo aumentaron un 500% al tener que desviar las rutas por toda África. Hoy vemos tácticas similares en Hormuz y el Mar Rojo mediante ataques asimétricos y misiles. El impacto actual no solo amenaza el suministro físico, sino que representa una amenaza existencial para el sistema del petrodólar, la base misma de la economía global liderada por Occidente. La sobreextensión es el enemigo silencioso de las potencias. En 1956, Gran Bretaña enviaba tropas a Egipto mientras su población sufría un racionamiento severo de combustible, limitando a sus ciudadanos a recorrer apenas 90 kilómetros al mes. En la actualidad, Estados Unidos enfrenta una situación de ego imperial similar. Con una deuda nacional que asfixia el presupuesto, Washington intenta mantener simultáneamente 4 frentes de compromiso militar: Ucrania, Israel, Taiwán e Irán. Esta sobrecarga ignora la fragilidad de una crisis interna que recuerda a los momentos previos de los grandes colapsos del pasado. En el siglo XX, Estados Unidos descubrió que el dólar era su arma más poderosa, usándola incluso para doblegar a sus propios aliados si estos no seguían su línea. Sin embargo, en 2024, el uso excesivo del sistema SWIFT y las sanciones económicas han generado un efecto boomerang. Al excluir a potencias del sistema financiero, Washington ha obligado a sus adversarios y a naciones neutrales a acelerar la adopción de alternativas como el BRICS Pay y el comercio de petróleo en monedas locales, erosionando la supremacía absoluta que el dólar disfrutó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Observemos los datos fríos que preceden a las caídas. En noviembre de 1956, el Banco de Inglaterra vio cómo sus reservas caían un 15% en cuestión de días, mientras Estados Unidos bloqueaba un préstamo vital del FMI para forzar su retirada de Egipto. Si miramos el presente, la erosión es más lenta, pero masiva. Las reservas globales en dólares han pasado de un abrumador 71% en el año 2000 a apenas un 50% en la actualidad. No estamos ante una fluctuación del mercado, sino ante una desdolarización sistemática, silenciosa e irreversible. Un imperio no solo se sostiene con barcos y dinero, sino con la percepción de legitimidad. En 1956, cuando incluso su aliado más cercano, Estados Unidos, se unió a la Unión Soviética en la ONU para condenar la invasión, la imagen británica como fuerza civilizadora murió al instante.
Hoy, el apoyo ciego a conflictos polémicos, el ignorar la diplomacia tradicional y las amenazas abiertas contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional están drenando la reserva de autoridad moral de Washington, fracturando la cohesión del norte global y perdiendo definitivamente al sur global. La falta de confianza es contagiosa. En el 56, Francia comprendió que no podía depender de Washington para proteger sus intereses vitales, y decidió lanzar su propio programa nuclear independiente. Esa semilla de desconfianza ha vuelto a brotar. Hoy, Europa reconsidera su paraguas de seguridad tradicional. Ante la volatilidad de la política interna estadounidense y la incertidumbre de sus garantías militares, los aliados occidentales debaten activamente el rediseño de una arquitectura de defensa y economía que funcione fuera de la tutela de Washington. Es vital distinguir la velocidad de estos procesos. El colapso del estatus imperial británico fue un choque repentino, un trauma agudo que se resolvió en semanas y del cual nunca se recuperaron. En cambio, lo que observamos hoy en Estados Unidos es una erosión estructural. Es la imagen de una columna majestuosa que, aunque parece sólida por fuera, está siendo devorada por termitas desde su núcleo. No se trata de un evento único que saldrá en las portadas de un solo día, sino del deterioro acumulativo de la confianza y el peso del sistema global. Al analizar esta matriz diagnóstica, vemos paralelismos inquietantes. El punto de fricción pasó de Suez a Hormuz. El estado económico pasó de un racionamiento interno a una deuda estatal de casi 39 billones de dólares. Mientras que en el 56 la caída fue definitiva y rápida, hoy la naturaleza del declive estadounidense es estructural e interna. La historia nos dice que cuando una potencia estira su compromiso militar en tantos frentes mientras su autoridad moral se desmorona, el sistema entra en una fase de entropía difícil de frenar. En 1956, el vacío dejado por los imperios europeos fue llenado por la bipolaridad de las dos superpotencias. Pero el 2026 apunta a algo muy distinto, la multipolaridad. A medida que la autoridad de Washington retrocede, ninguna nación asume el mando. En su lugar, emerge una red compleja de múltiples centros de poder, con el BRICS y el sur global reclamando su espacio. Quienes ignoran las lecciones de la historia están condenados a repetirla. La pregunta final queda en el aire. ¿Será esta década el momento Suez que marque el fin definitivo de la hegemonía estadounidense?